Enviaron a la novia ciega al ranchero como una broma, pero regresó con 2 bebés. La carreta se detuvo junto a la cerca, con el polvo asentándose alrededor de las ruedas como un sudario. Fa Carile permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida fija al frente. Era hermosa, de una manera que hacía que los hombres se olvidaran de respirar, con un cabello dorado que reflejaba la luz del sol como seda hilada y rasgos tan delicados que parecían tallados en porcelana. Pero los 3 hombres que la habían traído no miraban su belleza. Se reían. Adelante, cuéntaselo, le susurró Otis Caldwell a su compañero, apenas conteniendo la diversión. Cuéntale sobre su nueva novia. La puerta de la tosca cabaña se abrió con un crujido. Unas botas pesadas cruzaron el porche de madera, cada paso pausado y mesurado. Jed Collins apareció en la puerta. Un hombre alto con manos curtidas y ojos color de nubes de tormenta. Echó un vistazo a la carreta, a la mujer sentada inmóvil dentro, y algo cambió en su expresión. ¿De qué se trata esto? Su voz era tranquila, pero con el peso de un hombre que no desperdiciaba palabras. Otis bajó del asiento del conductor, su sonrisa se ensanchó. Tu novia, Jed, tal como acordamos. Fa Carile cumplió lo prometido. Hizo una pausa, saboreando el momento. Por supuesto, podríamos haber olvidado mencionar un pequeño detalle en nuestra carta. Fay giró la cabeza hacia el sonido de las voces, y fue entonces cuando Jed las vio, ojos azules como el cielo invernal, hermosos sin medida, pero vacíos de visión. Estaba ciega. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Otis y sus amigos esperaron la explosión, a que Jed se enfureciera por haber sido engañado, para enviar a la mujer de vuelta con maldiciones detrás de la carreta. Habían orquestado este momento durante semanas, planeando su cruel broma con la precisión de una campaña militar. Pero Jed Collins no se enfureció. Se acercó a la carreta, observando a la mujer que permanecía sentada con la dignidad intacta, a pesar de la crueldad que la rodeaba. Algo en su postura delataba una fuerza contenida, una gracia conservada ante la humillación. Señorita Carile, dijo simplemente. Ella se giró hacia su voz, y por un instante, los bromistas olvidaron reír. Había algo en su porte, algo que sugería que habían subestimado algo más que su belleza. Señor Collins, respondió con voz firme a pesar de la incertidumbre que debía de agitarse en su interior. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, era que este momento, esta cruel broma diseñada para humillarlos a ambos, se convertiría en el comienzo de algo que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre la fuerza y el verdadero significado de la vista. Las tablas de madera del porche crujieron bajo las botas de Jed al acercarse a la carreta. La sonrisa de Otis Caldwell se desvaneció levemente. La confusión se reflejó en su rostro. Esto no iba según lo planeado. ¿No nos vas a preguntar qué clase de broma de mal gusto es esta? Otis lo insistió, su voz perdiendo algo de su anterior confianza. Te enviamos a una mujer ciega, Jed. Una novia ciega. Jed tensó la mandíbula, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Fay. Estaba sentada con la espalda recta, la barbilla levantada con una dignidad que cortaba el aire matutino como una cuchilla. Su vestido, aunque sencillo y desgastado por el viaje, no podía ocultar la elegante curva de su cuello, ni como la luz del sol teñía su cabello de dorado. Incluso en su ceguera, incluso rodeada de crueldad, era impresionante. Puedo oírte hablar de mí como si no estuviera aquí, dijo Fa en voz baja, con una fuerza en su voz que hizo que Otis retrocediera. Si este acuerdo no le parece bien al señor Collins, entonces puedes llevarme de vuelta al pueblo. No me quedaré donde no me quieren. Sus palabras golpearon a Jed como un puñetazo. Pensó en la carta que había recibido hacía 3 semanas. La propuesta cuidadosamente redactada de los habitantes del pueblo ofreciéndole enviarle una novia adecuada. Un hombre solitario que dirigía un rancho ganadero necesitaba una esposa. Habían escrito, alguien que cocinara, limpiara, criara hijos,
alguien con quien compartir la carga de la vida en la frontera. No habían mencionado su nombre, no habían mencionado su ceguera. Pero al mirarla ahora, al ver cómo se portaba a pesar de la humillación, Jed se dio cuenta de que tampoco habían mencionado su fuerza. Señorita Carile, dijo, con la voz más suave, ¿me permite ayudarla a bajar de esa carreta? Otis rió nervioso. Jed, no hablas en serio. Es ciega. No sabe cocinar, no sabe limpiar, no puede hacer nada de lo que una esposa de ranchero necesita hacer. Todo esto pretendía enseñarte una lección sobre ser tan meticuloso al encontrar esposa. ¿Qué lección sería esa?, preguntó Jed, con la mirada fría al mirar a Otis. Que los mendigos no pueden elegir, respondió Otis, volviendo a su cruel diversión. Has rechazado a todas las mujeres que te hemos presentado. Pensamos que si te enviábamos productos dañados, finalmente podrías apreciar lo que podrías tener. Las manos de Fay temblaban ligeramente en su regazo, pero su voz se mantuvo firme. Ahora entiendo la situación, señor Collins. Claramente soy víctima de la idea de humor de alguien. Si hace que estos hombres me lleven de vuelta a la ciudad, encontraré mi propio camino desde allí. Pero cuando Jed extendió su mano hacia ella, algo pasó entre ellos que ninguno de los bromistas pudo ver. Sus dedos encontraron los de él con sorprendente precisión. Y en el momento en que sus pieles se tocaron, algo cambió en el aire a su alrededor. No te vas a ninguna parte, dijo Jed en voz baja. Y la seguridad en su voz hizo que la sonrisa de Otis se desvaneciera por completo. Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento sería la última vez que alguien subestimaría a Fa Carile, y para cuando ella terminara, la broma sería sobre ellos. El rostro de Otis Caldwell se sonrojó. Su anterior diversión se convirtió en ira. Espera un momento, Jed. No puedes hablar en serio sobre quedártela. Se suponía que esto era una lección, no un arreglo permanente. Parece que las lecciones se le están enseñando a la persona equivocada, respondió Jed, sus manos aún extendidas hacia Fay. Ella aún no las había cogido. Su hermoso rostro se giró hacia el sonido de su voz con una expresión de cautelosa esperanza mezclada con incredulidad. No entiendes en qué te estás metiendo. El tercer hombre, Samuel Bond, habló por primera vez. No ha sido más que un problema en el pueblo. No puede conservar un trabajo, no puede cuidar de sí misma. Su propia familia ya no la quería. La compostura de Fay se quebró por un momento, un destello de dolor cruzó sus delicados rasgos, pero se recuperó rápidamente, enderezando los hombros. No se equivocan con los trabajos, dijo en voz baja. La gente no quiere contratar a alguien que no puede ver, pero yo puedo trabajar, señor Collins. Puedo contribuir. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Jed estudió su rostro, notando la firmeza de su mandíbula bajo una piel tan pálida que parecía brillar a la luz de la mañana. Sus ojos, aunque ciegos, reflejaban una inteligencia que delataba una mente aguda atrapada tras limitaciones físicas que otros habían usado para definir su valor. ¿Qué sabes hacer?, preguntó con cierta amabilidad. Sé cocinar, dijo ella de inmediato. Puedo remendar ropa, cuidar un jardín si alguien me muestra dónde se plantan las cosas. Puedo ordeñar vacas, recolectar huevos, conservar comida para el invierno. Puede que no pueda ver, pero mis manos saben lo que hacen. Otis resopló. Claro, hasta que queme tu cocina o deje que tu ganado se aleje. Ya es suficiente. La voz de Jed cortó el aire como un látigo. Ya te divertiste. Es hora de que te vayas. No la dejaremos aquí, protestó Samuel. Esta broma ha ido demasiado lejos. Volverá con nosotros. No. La voz de Fay era suave pero firme. No voy a volver. Se giró hacia la voz de Jed con sorprendente precisión. Señor Collins, si está dispuesto a dejarme quedarme, me ganaré el sustento. Demostraré que su fe no es infundada. Jed sintió un escalofrío en el pecho ante la tranquila valentía de su voz. Había vivido solo durante 3 años desde que se hizo cargo del rancho.
Y el silencio se había convertido en un peso que lo oprimía cada mañana al despertar y cada noche al acostarse a dormir. «Tome mi mano, señorita Carile», dijo con dulzura. Esta vez ella lo hizo. Sus dedos eran pequeños y suaves en la palma áspera de él, pero su agarre era firme. Mientras la ayudaba a bajar de la carreta, Otis se adelantó con agresividad. «Estás cometiendo un error, Jed, un grave error. Y cuando todo esto salga mal, no vengas a llorar». «No será necesario», respondió Jed. Pero mientras los tres hombres volvían a subir a la carreta y se alejaban, con sus risas resonando por la pradera, se preguntó si acababa de tomar la decisión más tonta de su vida. Lo que no sabía era que Fa Carile se había estado preparando para este momento toda su vida, y estaba a punto de demostrarles a todos lo que una mujer decidida podía lograr cuando se le daba la oportunidad. El silencio que siguió a la partida de la carreta los cubría como la niebla matutina. Fay estaba junto a Jed, con la mano aún apoyada ligeramente en su brazo, su hermoso rostro vuelto hacia los sonidos del rancho. Podía oír el ganado a lo lejos, el crujido de la madera en el viento, el suave susurro de la hierba de la pradera. «¿Qué pasa aquí?», dijo en voz baja. Y Jed se sorprendió por el genuino aprecio en su voz. «A la mayoría de la gente le parece demasiado tranquilo», respondió, estudiando su perfil. El sol de la tarde iluminaba el dorado de su cabello y resaltaba la delicada curva de su mejilla. Aun sabiendo que ella no podía verlo mirándola. Se sentía cohibido por su aspecto tosco, sus manos callosas, la forma en que su camisa estaba remendada en el codo. «He vivido con el ruido toda mi vida», dijo Fa. «La gente hablando de mí, discutiendo sobre qué hacer conmigo. Decidir mi futuro sin preguntar qué quería». Era la primera vez en años que sentía paz de verdad. Jed sintió un nudo en el pecho ante la tranquila resignación de su voz. «¿Qué quería, señorita Carlile?» Antes de todo esto, se giró hacia él, y por un instante, perdió la compostura. «Quería ser importante para alguien», dijo simplemente. «Quería ser más que una carga o un objeto de lástima». La honestidad de sus palabras lo impactó más de lo esperado. Se aclaró la garganta, consciente de repente de cuánto tiempo la había estado mirando. «Bueno, aquí sí que importas. Hay trabajo que hacer, y me vendría bien tu ayuda». «Muéstrame», dijo ella de inmediato, con la voz cada vez más firme. «Muéstrame qué hay que hacer», dudó Jed. «Quizás deberías descansar primero. Acomódate». «Señor Collins», interrumpió Fay, y había una dureza de acero bajo la suavidad de su voz. «Esos hombres esperan que fracase. Esperan que te arrepientas de haberme retenido en una semana. No les daré esa satisfacción». Algo en su tono hizo que Jed la mirara con más atención. Bajo su delicada belleza, bajo la vulnerabilidad de su ceguera, vislumbró algo más duro. Algo que sugería que Fa Carile había librado batallas que él no podía imaginar. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero empecemos despacio», la condujo hacia la cabaña, describiendo la distribución mientras caminaban. 3 habitaciones, una cocina con estufa de leña, una sala principal con chimenea, un dormitorio que él le daría mientras dormía en el granero. Mientras subían los escalones del porche, la mano de Fa recorrió la tosca barandilla de madera, aprendiendo su textura y altura. Dentro, la cabaña olía a cuero, café y al tenue humo de innumerables chimeneas. Fa estaba en la puerta, con la cabeza ladeada, catalogando cada sonido, cada aroma. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?», preguntó de repente. Jed parpadeó ante la inesperada pregunta. «Lo consigo». «Eso no fue lo que pregunté». Entró en la cocina, con movimientos cuidadosos pero decididos. Sus manos encontraron el borde de la mesa, la manija de la bomba de agua, la superficie fría de la estufa. Pero al alcanzar lo que creyó que era un paño de cocina, sus dedos rozaron algo que la dejó helada. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre Jed Collins. Los dedos de Fay recorrieron el borde de lo que parecía papel, delicado y desgastado por el tacto.
Antes de que pudiera retirar la mano, la voz de Jed rompió el silencio, aguda, con algo que sonaba a pánico. No toques eso. Pero era demasiado tarde. Sus sensibles dedos ya habían reconocido la textura. Los cuidadosos pliegues de una carta leída muchas veces. Retiró la mano como si le quemara, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Lo siento, susurró. No era mi intención. No es nada, dijo Jed rápidamente. Pero pudo oír sus botas al cruzar el suelo. Oyó el crujido del papel al ser doblado apresuradamente. Solo correspondencia vieja. Fay se giró hacia su voz, con sus hermosos ojos abiertos de preocupación. Señor Collins, si hay alguien más, si esperaba un acuerdo diferente, puedo irme. No me interpondré. No hay nadie más, dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. Lo que Fay no pudo ver fue cómo las manos de Jed temblaban ligeramente al guardar la carta en el bolsillo de su camisa, ni cómo su rostro palidecía bajo el bronceado. La carta era de la viuda de su hermano, escrita hacía 3 años, rogándole que viniera al este, que dejara el rancho y la ayudara a criar a su sobrino. Una carta que leyó cuando la soledad se volvió insoportable. Aunque nunca la había contestado, nunca pudo contestarla. Debería empezar a preparar la cena, dijo Fay finalmente, percibiendo la tensión pero sin comprender su origen. No tienes que hacerlo, empezó Jed. Sí, quiero. Su voz era firme. Si me quedo, me estoy ganando mi lugar. Se movía por la cocina con sorprendente seguridad, sus manos explorando el espacio con una eficiencia experta. Al encontrar el barril de flores, sonrió por primera vez desde su llegada, y la expresión transformó su ya hermoso rostro en algo radiante. Tienes buenos suministros, dijo, mientras sus dedos catalogaban el contenido de cada recipiente. Mejor de lo que esperaba para un soltero. Jed la observaba trabajar, fascinado a su pesar. Sus movimientos eran económicos y decididos. Localizó un tazón por el sonido, comprobó la frescura de los ingredientes por el olor y comenzó a preparar lo que olía a galletas con la destreza de quien ha aprendido a cocinar por necesidad, no por gusto. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó, sentándose a la mesa. Mi abuela, respondió Fa, sin dejar de trabajar. Se quedó ciega cuando yo tenía 12 años. Dijo que Dios le quitó la vista para que pudiera enseñarme a ver con algo más que mis ojos. Mientras trabajaba, Jed se encontró estudiando su perfil, la elegante línea de su cuello, como mechones de cabello dorado se escapaban de su sencillo moño. Era hermosa de una manera que le oprimía el pecho. Pero había algo más. Algo en su silenciosa competencia que denotaba una fuerza forjada en la adversidad. Pero mientras el olor a pan recién horneado llenaba la cabaña, Jed no podía quitarse la sensación de que ambos ocultaban secretos que lo cambiarían todo. Las galletas eran doradas, hojaldradas y calientes, mejores que cualquier cosa que Jed hubiera probado en meses. Comió en silencio, observando a Fay moverse por la cocina con creciente asombro. Parecía saber instintivamente dónde iba cada cosa, su hermoso rostro sereno mientras trabajaba. «Me estás mirando», dijo en voz baja, sin volverse. Jed casi se atraganta con el café. «¿Cómo lo hiciste? Puedo sentirlo». Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. La gente piensa que, como no puedo verlos, no puedo sentir cuando me miran, pero siempre lo sé. Un calor le subió por el cuello. «Lo siento, es que te mueves como si llevaras años viviendo aquí». «Las cocinas son cocinas», dijo Fa simplemente. «Los fogones siempre están calientes. Las bombas de agua siempre están junto al fregadero, y los hombres siempre dejan sus tazas de café en el mismo sitio». Ella extendió la mano discretamente hacia su taza vacía, rozando los dedos de él por un breve instante que envió electricidad por ambos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la cabaña de tonos dorados que combinaban con el cabello de Fay, Jed se sintió reacio a dejarla sola. «Debería enseñarte el resto del lugar mañana», dijo.
El granero, el gallinero, el huerto. Me gustaría eso. La voz de Fay era suave. Pero había algo debajo, una calidez que a Jed se le aceleró el pulso. Fay, dijo de repente, y luego se detuvo, sin saber cómo continuar. Ella se giró hacia su voz. Sus ojos ciegos de alguna manera encontraron su rostro con asombrosa precisión. Sí. ¿De verdad por qué has venido aquí? O sea, ¿qué te hizo aceptar casarte con una desconocida? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Las manos de Fay se quedaron quietas sobre el paño de cocina. Había estado doblando y durante un largo instante no respondió. Porque me estoy muriendo, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Jed sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? No físicamente. Se apartó de él, con los hombros tensos. Pero cada día en ese pueblo, sentía que desaparecía un poco más. La gente veía mi ceguera, no a mí. Vieron lo que no podía hacer, nunca lo que podía. Me estaba volviendo invisible incluso para mí mismo. La cruda honestidad en su voz hizo que a Jed le doliera el pecho. Se puso de pie, acercándose sin pensar. Cuando Otis Caldwell me habló de ti, continuó Fat. Cuando dijo que necesitabas una esposa, pensé que tal vez, solo tal vez, alguien podría necesitarme por quien soy en lugar de compadecerme por lo que no soy. ¿Y ahora? Preguntó Jed en voz baja, de pie justo detrás de ella. Fay se dio la vuelta y de repente estaban tan cerca que él podía oler el tenue aroma a lavanda en su cabello. Podía ver cómo sus labios se separaban ligeramente al respirar. Ahora estoy aterrorizada, susurró. ¿De qué? De esperar demasiado. Pero cuando Jed extendió la mano para tocarle suavemente el rostro, ninguno de los dos se dio cuenta de que su creciente conexión estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que desafiarían todo lo que creían saber sobre la confianza, el amor y el precio de la verdadera felicidad. Los dedos de Jed trazaron la delicada línea de la mandíbula de Fa, maravillándose de la suavidad de su piel. Ella no se apartó, pero él la sintió temblar ligeramente ante su tacto. No tienes que tener miedo, dijo en voz baja. Aquí no, ¿verdad? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de lo que todos los demás ya han descubierto? Que soy más problemático de lo que valgo. Eso no va a pasar. Lo dices ahora, respondió Fa. Pero ella no se apartó de su toque. Pero aún no me conoces. No sabes lo que les he costado a otras personas. Antes de que Jed pudiera preguntarle qué quería decir, el sonido de cascos retumbó por la pradera, acercándose a cada segundo. Fay giró la cabeza hacia la ventana, tensándose como un ciervo, presintiendo el peligro. Jinetes que vienen rápido, dijo Jed, apartando la mano de su rostro mientras se dirigía al rifle montado sobre la chimenea. Demasiado rápido para una visita social. Los jinetes llegaron entre una nube de polvo y gritos. A través de la ventana, Jed contó 5 hombres, todos armados, con la expresión severa de quienes buscan problemas. Jed Collins, resonó la voz del líder por el patio. Sabemos que está ahí. Que salga. El rostro de Fay palideció, sus hermosos rasgos se desmoronaron por el reconocimiento y el miedo. No, susurró. Me encontraron. ¿Quién te encontró? Exigió Jed, pero Fay ya retrocedía hacia la esquina, con las manos pegadas a la pared como si pudiera desaparecer en ella. Collins, gritó la voz de nuevo. Esa mujer es una ladrona y una mentirosa. Robó dinero del fondo de la iglesia, y estamos aquí para llevarla de vuelta a la justicia. A Jed se le heló la sangre. Miró a Fay, buscando en su rostro la negación, alguna señal de que todo esto fuera un error. Pero lo que vio en su rostro fue culpa, vergüenza y la terrible resignación de alguien cuyos peores temores se estaban haciendo realidad. ¿Es cierto?, preguntó. En voz baja. Los labios de Fay se movieron, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, dejando rastros entre el polvo y el cansancio del largo viaje. Fay, repitió Jed,
Tiene la voz más dura ahora. Robaste en una iglesia. Puedo explicarlo, susurró, pero sus palabras se perdieron entre el estruendo de botas en el porche y el crujido seco de la puerta al abrirse de una patada. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y una placa prendida en el chaleco, entró en la cabaña con la pistola desenfundada. Señorita Carlyle, dijo con sombría satisfacción, nos ha dado una buena persecución. Mientras Fay se desplomaba contra la pared, con sus secretos finalmente expuestos, Jed comprendió que todo lo que creía saber sobre su bella y misteriosa novia estaba a punto de hacerse añicos. El hombre de la placa se adentró en la cabaña, con la mirada fría fija en el cuerpo tembloroso de Fay. Señorita Fay Carlyle está arrestada por robo de fondos de la iglesia por valor de $53. Espere, dijo Jed, con el rifle aún en la mano, pero sin levantarlo. Que se explique. El agente de la ley rió con dureza. Que se explique. Desapareció en mitad de la noche con el dinero destinado a comprar medicinas para niños enfermos. ¿Qué explicación? Fa levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro. Pero su voz era firme al hablar. La medicina era para los bebés de mi hermana. Gemelas que nacieron prematuramente, muriendo de fiebre. Su hermana lleva muerta 2 años. El agente de la ley escupió. Todo el mundo lo sabe. No, susurró Fa, negando con la cabeza. Clara no murió. Huyó cuando se embarazó, demasiado avergonzada para enfrentarse a nuestro padre. Regresó en secreto y dio a luz en una cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Los bebés eran tan pequeños, tan enfermos. Jed sintió un temblor en el pecho al observar el rostro de Fay, al ver la angustia cruda que había en él. No era la expresión de una mentirosa atrapada en su crimen. Era el rostro de alguien que había tomado una decisión imposible. La encontré allí, continuó Fay, con la voz cada vez más fuerte. Apenas estaba viva y los bebés ardía de fiebre. El médico dijo que necesitaban medicamentos de inmediato, pero Clara no tenía dinero y yo. Respiró hondo. No podía dejar que murieran. Así que robaste de la iglesia, dijo el agente con frialdad. Lo tomé prestado, corrigió Fa, levantando la barbilla con dignidad a pesar de las lágrimas. Dejé una nota prometiendo devolverlo. Iba a vender las joyas de mi madre, trabajar horas extra, hacer lo que fuera necesario. Uno de los otros hombres intervino. Entonces, ¿por qué huiste? La compostura de Fa se quebró un poco porque Clara murió de todos modos 3 días después de que le llevara la medicina. Y cuando volví al pueblo con los bebés, todos dijeron que mentía, que no había gemelos, que me había inventado toda la historia para encubrir mi robo. Jed la miró fijamente, mientras las piezas encajaban. ¿Los bebés? ¿Dónde están ahora? A salvo, dijo Fay en voz baja. Escondidos con una mujer que prometió cuidarlos hasta que yo pudiera hacerlo como es debido. Por eso acepté venir aquí, por eso estaba dispuesta a casarme con una desconocida. Necesitaba encontrar una manera de mantenerlos, de demostrar que podía ser una buena madre. La expresión del agente de la ley no se suavizó. Una historia bonita, pero buscamos por todas partes. No hay bebés. Porque me aseguré de que no los encontraras, respondió Fa. Y por primera vez desde que llegaron los hombres, había firmeza en su voz. Moriría antes de permitir que les pasara algo a los hijos de mi hermana. Jed bajó el rifle por completo. Su decisión estaba tomada. Lo que Fa hubiera hecho, los errores que hubiera cometido, los había cometido por amor, y eso era algo que él entendía. Pero al colocarse frente a ella con aire protector, se dio cuenta de que sus problemas estaban lejos de terminar. Jed se colocó frente a Fay, protegiéndola con su cuerpo de los hombres armados. No se irá a ninguna parte. El agente de la ley entrecerró los ojos. Estás albergando a una ladrona conocida, Collins. Eso te convierte en cómplice. Es mi esposa, dijo Jed en voz baja. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Y me creo su historia.
¿Tu esposa? El agente de la ley rió con amargura. La conoces desde hace un día. Y estás dispuesta a tirar por la borda tu reputación de ladrona ciega. Estoy dispuesta a apoyar a una mujer que lo sacrificó todo para salvar a 2 niños inocentes, respondió Jed con voz dura como el granito. Ahora vete de mi tierra. El enfrentamiento se prolongó un buen rato. La tensión crepitaba en el aire como un rayo antes de una tormenta. Entonces Fait habló, con voz clara y fuerte a pesar de las lágrimas. Puedo demostrarlo, dijo. La mujer que cuida a los bebés, la señora Eleyanar Ayes, vive en el valle, a 32 kilómetros al sur de aquí. Los tiene. Y tiene la carta que escribí explicándolo todo. La confianza de la gente flaqueó un poco. Ayes se mudó hace meses. Nadie sabe a dónde. Sí, lo sé, dijo Fa simplemente. Porque le he estado enviando dinero todos los meses desde mi trabajo en el pueblo. Ella ha estado cuidando a las hijas de Clara mientras yo encontraba la manera de cuidarlas yo mismo. 2 años después, el sol otoñal proyectaba una luz dorada sobre la pradera cuando una carreta se acercaba a la calle principal del pueblo. Fay estaba sentada junto a Jed en el asiento del conductor, más hermosa que nunca, con el rostro radiante de felicidad y satisfacción. En sus brazos, sostenía a 2 niñas pequeñas con rizos dorados y brillantes ojos azules, imágenes idénticas. La gente del pueblo se detuvo y se quedó mirando al pasar la carreta. Allí estaba Fa Carlile, la mujer a la que habían descartado como una ladrona ciega, que regresaba como la señora Jed Collins con su esposo y las hijas gemelas que tanto había luchado por proteger. Otis Caldwell estaba afuera de la tienda, pálido, mientras veía pasar a la pequeña familia. La broma que les había gastado enviando una novia ciega al ranchero solitario había fracasado estrepitosamente. En lugar de humillar a Fay y a Jed, los había unido en una historia de amor, que se había convertido en leyenda en todo el territorio. Clementine Chow, quien había orquestado la cruel broma, se apoyó contra el escaparate de la tienda, con el rostro ardiendo de vergüenza al ver la evidente felicidad y prosperidad de la mujer a la que había intentado destruir. Jed ayudó a Fay a bajar de la carreta, con un toque suave y seguro. Las gemelas se acercaron a su padre adoptivo con gritos de alegría, llamándolo papá con sus dulces y agudas voces. Les hemos demostrado a todos que estaban equivocados, ¿verdad? Le susurró Fa a Jed mientras caminaban hacia el juzgado para finalizar los trámites de adopción de las hijas de Clara. Hemos demostrado que el amor ve con más claridad que los ojos, respondió Jed, besando a su esposa en la sien. La novia ciega, enviada como broma, había regresado como la matriarca de un rancho próspero y una familia amorosa. Las gemelas que casi habían muerto estaban sanas, felices y queridas. Y el solitario ranchero había encontrado no solo una esposa, sino una mujer cuya fuerza y coraje habían transformado su vida por completo. Justicia, el amor y la familia triunfaron sobre la crueldad y los prejuicios, demostrando que a veces las mayores bendiciones se disfrazan de las bromas más crueles. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para